Como les contaba recién, la zona metropolitana uruguaya, Montevideo y las ciudades vecinas tienen menos del 2% de las reservas de agua que les permite la máxima capacidad de la presa de Paso Severino. Los pronósticos de precipitaciones no son los mejores, aunque se habla de alguna lluvia para esta semana. Vamos a conocerlos en detalle. Estamos en contacto con Mario Videgain, que es meteorólogo. Gracias por estos minutos. ¿Cuándo llueve? ¿Cuánto? ¿Y de qué sirve si eso ocurre? Bueno, las lluvias que están previstas para esta semana, a mediados de esta semana, cubrirían justamente el sector sur del país, que es justamente el que está más necesitado de lluvias, pero los montos acumulados que se prevén son del orden de alrededor de los 20 milímetros. Esto ayuda, pero no revierte la situación de extrema sequía y prolongada sequía que nos viene afectando estos últimos 3 años y medio, ¿no? O sea, no todo lo que llueva se transforma en reservas para el abastecimiento de Montevideo. Absolutamente, porque hay que recordar que también los suelos, propiamente dicho, están extremadamente secos, entonces gran parte de esa precipitación va a quedar retenida en primera instancia en los suelos. Solamente una mínima parte de esa agua podría escurrir hacia los cursos superficiales y los embalses, ¿no? O sea, mínima, ni siquiera es la mayoría de lo que llueva. Básicamente no, justamente la mayoría, eso es una regla hidrológica, ¿no? La mayor parte de esa agua va a quedar retenida en los suelos, una mínima parte, o sea, lo que caiga específicamente sobre el espejo de agua, diríamos, o la zona propiamente de los embalses, es lo que podría aportar especialmente, ¿no? ¿Esa regla hidrológica tiene porcentaje? ¿Se puede decir cuánto es ese mínimo aproximadamente? Bueno, no, básicamente esto depende justamente de los contenidos actuales de humedad en los suelos. En la zona sur del país, que es la más castigada, estamos hablando que tenemos contenidos de agua en el suelo de alrededor de un 30%, o sea que está faltando un 70% de esa capacidad y eso se le proviene justamente de las lluvias. Estamos hablando en montos en milímetros, por ejemplo, estamos hablando de que estarían faltando 50, 60 milímetros en el suelo para poder, diríamos, llenar o completar ese contenido de humedad. O sea, para que el suelo deje de absorber extraordinariamente como va a ocurrir, tiene que llover por lo menos 70 milímetros. ¿Se puede saber cuándo van a llover esos 70 milímetros? Bueno, justamente esa es la gran pregunta y es lo que, diríamos, tiene en vilo, diríamos, a nuestro gobierno y a las autoridades, porque, diríamos, precisamos montos de lluvia mucho más significativos, estamos hablando de arriba de los 80, 100 milímetros, y eso, digamos, por lo menos no lo vemos en el corto plazo. Cuando hablamos corto plazo, hablamos en estas próximas semanas. Creemos, y de punto de vista climático, que recién sobre finales de agosto, comienzos de septiembre, o sea, comienzos de la próxima primavera, podrían sí darse esos registros, ¿no? O sea que Uruguay va a tener un invierno con sequía y con falta de agua potable para la zona metropolitana. Sí, lamentablemente, digo, esta situación se sigue agravando y al no tener lluvias significativas, obviamente lo que se está haciendo es justamente bombear gran parte de aguas abajo del río Santa Lucía, que tiene mezcla con el río de la Plata, que a su vez tiene mezcla con el Océano Atlántico y por lo tanto los niveles de salinidad son cada vez más elevados en el agua que se está bombeando a la zona metropolitana, ¿no? Paso Severino se construyó a finales de 1980. ¿Desde cuándo, si es que desde entonces no se vio algo similar, desde cuándo no se veía una sequía de esta magnitud? No, justamente en el Servicio Meteorológico, en el INUMET, hemos examinado los registros y no tenemos precedentes, o por lo menos no tenemos registros desde principios del pasado siglo, el siglo XX, de una sequía tan prolongada, o sea, una sequía como esta de 3 años y medio. Sí teníamos antecedentes de sequías de 2 años, 1988, 1989, 1999 y 2000, por ejemplo, fueron tal vez las más recientes, pero no una sequía tan prolongada. O sea, que estamos hablando de un fenómeno que posiblemente tenga una recurrencia mayor a un siglo. O sea que si esto que pasa una vez cada 100 años, por lo menos en la estadística evidente, ¿qué va a pasar después? ¿Es posible, es posible definir o adelantar que van a ser episodios más comunes? No de este nivel, obviamente, pero sí sequías más violentas, más agresivas. Bueno, eso tiene que ver, diríamos, el fenómeno de esta sequía está asociado con la fase fría o con la Niña, que justamente afectó a todo el planeta en estos últimos 3 años, 3 años y medio prácticamente. Por suerte en estos momentos ya estamos en una fase neutra e incluso estamos caminando hacia una fase cálida del fenómeno del Niño, lo que justamente nos abriga esperanzas de que esta próxima primavera sea muy húmeda o lluviosa.
Pero, repito, acá estamos hablando también de efectos, creemos, del cambio climático que está afectando la variabilidad climática y está induciendo, como bien tú decías, una alteración de los patrones naturales de la variabilidad y, por lo tanto, una mayor frecuencia de eventos extremos, ¿no? Ahora, Uruguay tiene 700 kilómetros, menos de 700 kilómetros de largo. ¿Cómo es posible que en el kilómetro 250 no haya falta de agua y la semana pasada cayeron 40, 50 milímetros y que un poquito al sur no hay nada de agua y la reserva está agotada? Sí, es una buena pregunta, diríamos, porque históricamente la zona metropolitana de Montevideo se ha abastecido de una sola cuenca, exclusivamente de la cuenca de Santa Lucía, y por lo tanto no se han explorado, no se han explotado, digamos, para abastecer a la zona metropolitana de Montevideo de otras cuencas. Ahí estaban las explicaciones de Mario Videgain, meteorólogo, hablando de los pronósticos escasos para el corto plazo. Por lo menos hasta septiembre no hay que esperar lluvias copiosas que permitan empezar a revertir esta situación. Lo que llueva fuera del espejo de agua se agota en el suelo, que necesita justamente absorber. Videgain nos contaba por qué se da esta diferencia en tan pocos kilómetros de agua casi que normal al norte, por lo menos en precipitaciones, y el sur nada. Sí, básicamente, como decíamos, históricamente la zona metropolitana de Montevideo se ha abastecido desde la cuenca de Santa Lucía y no se han explorado otras cuencas, como puede ser Cuenca de Río Negro, Cuenca de Laguna Merín o la propia cuenca de Río de la Plata, que sería necesario además adosarlo lo que serían equipos de desalinización, porque, repito, tenemos mezcla justamente con aguas oceánicas en el caso del Río de la Plata. Pero bueno, esas son obras que sí hay que encararlas en el futuro inmediato. Mario Videgain, gracias por estos minutos, por las explicaciones y por esa crítica que reflejaba en sus palabras en última instancia. Es que no se hizo mucho desde Paso Severino para acá y capaz que es necesario empezar a pensar en hacerlo. Gracias. Gracias a ustedes.